El 10 de abril de 1912, el Royal Mail Ship Titanic inició su viaje inaugural de Southampton a Nueva York. El Titanic, la maravilla británica, el transatlántico de 46.000 toneladas, se estableció, orgullosamente en su viaje inaugural, a América. La noche del 14 de abril, el barco chocó contra un iceberg en el Atlántico. 2 horas y media después, el más nuevo y grandioso transatlántico del mundo se hundió bajo las olas. Más de 1.500 personas murieron en las aguas heladas. Desde el día del desastre, la leyenda ha superado a los hechos y hay muchas preguntas en torno al hundimiento. ¿Estaba condenado el viaje desde el principio? ¿Se podría haber evitado el accidente? ¿Quién se benefició financieramente? ¿Fue realmente el Titanic el que se hundió? Las teorías han rodeado esta tragedia durante más de un siglo y estamos a punto de aclarar los hechos. Soy Stu de Desmentido y estamos aquí para separar las verdades de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. El barco insumergible. Titanic, los 46.000 toneladas de revestimiento que no podían hundirse. Es un caso clásico de ironía dramática. Así que este es el barco que dicen que es insumergible. Es insumergible. Dios mismo podría Nos hundir este barco. Las películas y novelas aman señalar que los dueños del Titanic presumían que era insumergible. ¿Pero esto realmente se dijo alguna vez? Bueno, sí y no. White Star Line, la compañía que poseía el Titanic, vendió el transatlántico por su lujo en lugar de su indestructibilidad. Lo que atraía a los pasajeros era el lujo. Después de todo, si gastaras el equivalente a $50,000 en dinero de hoy en un boleto de primera clase del Titanic, estarías más interesado en la piscina, los vestidores y las cenas de 10 platos que en la altura de los mamparos. Aún así, el Titanic fue el barco más avanzado jamás construido en ese momento, y un folleto publicado en 1910 dice: hasta donde sea posible hacerlo, este maravilloso buque está diseñado para ser insumergible. Sin embargo, el momento que popularizó la jactancia de ser insumergible no ocurrió hasta después de que el Titanic chocó con el iceberg. En Nueva York, un hombre llamado Philip Franklin estaba a cargo de la oficina de White Star Line la noche del 15 de abril de 1912. Cuando las primeras noticias llegaron por la radio de que el Titanic estaba en apuros, intentó calmar a los familiares angustiados de los pasajeros y a los reporteros. No hay peligro de que el Titanic se hunda. El barco es insumergible y nada más que inconvenientes sufrirán los pasajeros. Después de esto, Las palabras Titanic e insumergible se volvieron inseparables, pero solo irónicamente. La ira de Dios. Según la leyenda, los trabajadores católicos en el astillero del Titanic se negaron a trabajar porque su casco con el número 390.904 escrito al revés deletrea sin papa. Para empezar, el número nunca se asignó al Titanic. Por otro lado, es cierto que los trabajadores católicos del astillero no trabajaron en el Titanic porque no fueron contratados. La compañía constructora del Titanic se enorgullecía de contratar únicamente a protestantes. Sin embargo, otra historia supuestamente demuestra que el Titanic estaba condenado. Como sabes, ya sea que vayas al mar o al espacio exterior, es tradición bautizar un barco rompiendo una botella de champán en su proa, pero cuando se trataba de bautizar el Titanic, la botella se negó a romperse. Aunque es cierto que ninguna botella de champán se estrelló contra el Titanic, esto se debe a que es una tradición puramente opcional que White Star Line no siguió. En cambio, mantuvieron intactas todas las 12.000 botellas de vino para que los pasajeros las bebieran. La mayoría de esas botellas todavía están con el naufragio y podrían seguir estando, incluso potables. hoy en día, las botellas guardadas en el fondo del mar se conservan mejor que en las mejores bodegas de vino. La maldición del Titanic. Otro mito dice que el Titanic sufrió la maldición de una momia egipcia en su bodega. Los manifiestos de carga demuestran que no había ninguna momia a bordo del Titanic. La historia casi seguramente proviene del Washington Post. Menos de un mes después de que el Titanic se hundiera, el Post publicó un artículo sobre William T. Stead, un periodista que se ahogó cuando el Titanic se hundió, y el Washington Post informó que él creía firmemente en la maldición de una momia que fue llevada al Museo Británico en 1889. Es solo la tapa pintada de un ataúd de madera. En realidad, Stead inventó toda la maldición solo por diversión y la compartió con sus compañeros de viaje en el Titanic. Cuando los sobrevivientes relataron esto, el Washington Post juntó el desastre y la momia. Presto, maldición inventada.
En 1886, William Stead escribió un cuento corto sobre un barco de vapor que se hunde sin suficientes botes salvavidas, resultando en un alto número de víctimas innecesarias. Lo que nos lleva al siguiente malentendido común sobre el Titanic. Los botes salvavidas del Titanic. Uno de los hechos más trágicos sobre el Titanic es que no había suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. Esto a menudo se atribuye a la codicia corporativa y a un desprecio insensible por la vida humana, al menos para los humanos que no habían comprado un boleto de primera clase. Se suele afirmar que el prejuicio de clase causó muchas muertes innecesarias, alegando que los pasajeros de tercera clase fueron encerrados bajo cubierta mientras el barco se hundía. Es absolutamente cierto que había puertas con cerradura en las cubiertas inferiores del Titanic porque el control de inmigración de los Estados Unidos lo requería, y estas puertas se cerraban por la noche. Pero en cuanto se ordenó bajar los botes salvavidas, las puertas se abrieron. La mayor dificultad para los pasajeros de tercera clase era la gran distancia de sus habitaciones a los botes salvavidas en la cubierta superior. No sorprende que el 60% de los pasajeros de primera clase sobrevivieran, en comparación con solo el 25% de los pasajeros de tercera clase, ya que estos últimos tenían que recorrer más distancia para llegar a los limitados botes salvavidas. Aunque el Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos, los constructores proporcionaron más de los legalmente requeridos. Las regulaciones se basaban en el tamaño del barco y no en el número de personas a bordo. En 1912, la Junta de Comercio exigía que los barcos británicos de más de 10.000 toneladas tuvieran 16 botes salvavidas con capacidad solo para el 50% de pasajeros y tripulación. El Titanic contaba con 20 botes salvavidas, suficientes para el 52% de los pasajeros, superando los requisitos de la época. Desafortunadamente, la tragedia empeoró porque los botes salvavidas no se usaron a su máxima capacidad. Los registros indican que el 88% de su capacidad. El bote salvavidas menos lleno solo llevaba a un tercio de las personas para las que fue diseñado. Esto puede ser en parte el resultado de la famosa orden de evacuar primero a mujeres y niños, un comando que realmente fue dado por el capitán Edward Smith. Estoy ordenando que todas las mujeres y niños suban a los botes. Esto dio lugar a una historia de que un hombre se coló en un bote salvavidas disfrazándose de mujer. Esto es falso. Para empezar, 4 hombres diferentes fueron acusados de ser el cobarde travestido. Investigaciones exhaustivas sobre el hundimiento revelan que estos 4 hombres abordaron los botes salvavidas de forma totalmente permisible y con pantalones. En el caso de William T. Sloper, la acusación vino de un reportero que estaba molesto porque se negaba a hablar con la prensa, y J. Bruce Ismay se encontró con el rumor porque era el presidente de White Star Line, y muchas personas sentían que debería haberse hundido con su barco. Solo un sobreviviente masculino fue hallado con ropa de mujer, Daniel Buckley, pasajero de tercera clase. Mientras estaba en un bote salvavidas, una pasajera le lanzó su chal para ocultarlo de la tripulación que forzaba a los hombres a abandonar el bote. Se mantuvo con el chal puesto cuando el bote salvavidas se adentró en las frías aguas del Atlántico. Este es el único caso de un hombre que escapa del Titanic gracias a la ropa de mujer. Pero su historia no salió a la luz hasta después de que los periódicos ya habían hecho su afirmación sobre los otros hombres. Sin embargo, incluso la orden de evacuar primero a las mujeres y los niños no fue estrictamente obedecida por el primer oficial William McMaster Murdoch. Estaba feliz de dejar subir a los hombres al bote cuando no había mujeres o niños para embarcar. Quizás recuerdes a Murdoch de la película de James Cameron. Es el oficial escocés que se suicida tras disparar a varios hombres, pasajeros que intentan forzar su camino a un bote salvavidas. Usa a cualquier hombre que intente pasar. Atrás, retrocede. Esto nunca ocurrió. Y no hay supuestos incidentes de tripulantes asesinando pasajeros. El récord de velocidad transatlántica. Es una creencia comúnmente aceptada que el capitán Smith y su tripulación estaban tratando de establecer el récord de velocidad transatlántica para ganar el reconocimiento de la cinta azul, y como tal, ignoraron múltiples advertencias sobre hielo peligroso en la ruta. Es verdad que el Titanic iba a toda velocidad al chocar con el iceberg, pero no porque el capitán Smith quisiera batir récords. El Titanic se construyó priorizando la comodidad sobre la velocidad. Era cerca de 5 nudos más lento que los transatlánticos más veloces de ese tiempo. Además de eso, la ruta que siguió Smith era 200 millas más larga que la ruta de envío más rápida a través del Atlántico.
Irónicamente, eligió esta ruta para evitar el peligroso hielo más al norte. En realidad, la historia de que Smith estaba tratando de establecer un récord de velocidad proviene de los periódicos estadounidenses, en particular de los periódicos propiedad de William Randolph Hearst. Hearst estaba enfadado con J. Bruce Ismay por no cooperar con la prensa, así que además de imprimir los rumores sobre Ismay vistiéndose de mujer para sobrevivir al Titanic, Hearst inventó una historia de que Ismay ordenó al capitán Smith hacer la travesía en tiempo récord, sin importar la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, es cierto que el día que se hundió, el Titanic recibió 6 advertencias de hielo peligroso adelante. Al menos 3 de estas fueron reportadas directamente al capitán Smith. Investigación oficial del Senado estadounidense concluyó que no se convocó a ninguna conferencia de oficiales para considerar estas advertencias. No se les prestó atención. Entonces claramente el gobierno de los Estados Unidos sintió que el capitán Smith actuó mal, pero Smith nunca pudo hablar en su defensa, y el mismo informe del Senado no confió en las declaraciones de los testigos de que el barco se partió en 2, lo cual sabemos que es exactamente lo que sucedió. Entonces, ¿por qué Smith viajaba a toda velocidad por aguas heladas? La respuesta podría estar en un incendio en uno de los depósitos de carbón del Titanic. El carbón frecuentemente se incendiaba en los barcos de vapor debido a la combustión espontánea, y esto sucedió en el Titanic. En 2004, el ingeniero Robert Essenheim señaló que un método común para controlar incendios como estos era palear el carbón ardiente en la caldera, lo que significa que el barco habría tenido que seguir navegando a alta velocidad, aunque Essenheim admitió que solo estaba especulando. Otro mito que rodea al capitán Smith es que estaba borracho cuando el Titanic chocó con el iceberg. En realidad, estaba en su camarote después de asistir a una cena de primera clase, por lo que probablemente no estaba en el mejor estado de ánimo para evitar los icebergs, pero no tenía que hacerlo. En cambio, Smith había puesto al primer oficial Murdoch a cargo, y fue él quien tuvo que tomar las decisiones urgentes cuando los vigías en el nido de cuervos avistaron el iceberg. Los testigos dicen que Murdoch ordenó que se invirtieran los motores y que el timón girara más a estribor, alejándose del iceberg. Esto era parte de una maniobra estándar para sortear obstáculos en el agua. Podría haber funcionado, excepto que los vigías de la tripulación no vieron el iceberg hasta que fue demasiado tarde. Esto se debió en parte a que los binoculares en el nido de cuervos estaban en una caja cerrada con llave, y nadie la tenía. De hecho, el segundo oficial, Charles Litola, había prometido comprar nuevos binoculares para los vigías al llegar el barco a Nueva York. A diferencia del capitán Smith y el primer oficial Murdoch, Litola sobrevivió. Sin embargo, la nieta de Charles Litola, Louise Patton, dice que Litola le contó que la orden de Murdoch de girar fuertemente a estribor fue malinterpretada por el timonel. Esto se debe a que el timonel fue entrenado para dirigir barcos de vapor modernos, que emitían órdenes basadas en la dirección de la proa. En contraste, oficiales como Murdoch fueron entrenados para usar las órdenes anticuadas para los barcos de vela, que se basaban en la dirección del timón, y siempre es opuesta a la dirección que quieres que vaya la proa. Entonces, cuando Murdoch ordenó al timonel que girara fuertemente a estribor o a la derecha, en realidad quería que el timonel pusiera el timón lo más a la derecha posible, a estribor, y girara el timón, la rueda y la proa a la izquierda. En cambio, el timonel giró la rueda a la derecha, tal como lo aprendió en su entrenamiento. Curiosamente, la nieta de Litola reveló esto para promocionar un libro que escribió en 2010. Litola mismo nunca dijo una palabra de esto a las autoridades que investigaban la tragedia. Supuestamente quería proteger la reputación de la tripulación y de la compañía, White Star Line. Pero si estas acusaciones fueran ciertas, el segundo oficial de guardia que supervisaba al timonel también habría pasado por alto el error, lo que significaría que los 3 tripulantes experimentados se equivocaron. El Titanic nunca se hundió. Así es, existe una teoría sobre fraude de seguro que significa que el barco Titanic nunca se hundió. En cambio, algunos creen que su barco hermano, el Royal Mail Ship Olympic, fue el barco que se hundió en esa fatídica noche. Originalmente propuesta por el teórico Robin Gardner en 1998, la teoría es la siguiente. En 1911, el Olympic colisionó con un buque de la Marina Real. El accidente dañó su casco y turbinas centrales. Pero los aseguradores del barco se negaron a pagar los $800,000 por las reparaciones.
Dado que el Olympic se estaba reparando en el mismo astillero en el que se estaba construyendo el Titanic, y dado que el Titanic seguía el mismo diseño que el Olympic, los propietarios decidieron intercambiar los barcos, hundir el Titanic y cobrar el seguro para pagar las reparaciones. El Olympic continuaría navegando por los mares hasta que se retiró en 1935, pero en realidad era el Titanic. La trágica pérdida de vidas ocurrió debido a que el plan de rescate fue completamente arruinado. Según Gardner, el intercambio habría sido relativamente fácil de lograr, porque el nombre del barco solo se colocaba en objetos removibles como botes salvavidas y la campana del barco. Aunque las fotografías muestran claramente que los nombres de los barcos se colocaron en su proa, esta teoría parecía bastante plausible hasta que realmente se piensa en ello. El autor marítimo Mark Chirnside señaló que costó $7.5 millones construir el Titanic, pero White Star Line lo aseguró por solo $5 millones. Esto significa que la pérdida que tuvieron en el Titanic fue mayor que el costo de las reparaciones en el Olympic. Además, el naufragio tiene el número 401 estampado por todas partes. Este era el número de casco del Titanic, no del Olympic. Sin embargo, algunas personas todavía creen que fue una estafa y que la estafa fue la idea del dueño de White Star Line, JP Morgan. Las teorías que implican a JP Morgan no terminan ahí. Él era uno de los banqueros más poderosos de la época, y si el financiero no hundió el Titanic como parte de un fraude de seguro, lo orquestó para matar a sus rivales que se oponían a la creación de la Reserva Federal. Pero el peso titánico de las pruebas en contra de que esta teoría sea verdadera podría explicar por qué hay otra versión de ella flotando en Internet que dice que los Rothschilds lo planearon. Pero hay incluso menos pruebas de esto que de la teoría de Morgan. Aunque me temo que para todos los entusiastas de las conspiraciones, la historia del Titanic es simplemente un trágico ejemplo de un desastre marítimo. Si te gustó este video, comenta si te interesaría ver más sobre temas como el alunizaje. Gracias y hasta la próxima.